Hola, buenas tardes. Soy José Vera. Vamos a esperar unos minutos a que acabe de llegar la gente que está invitada. Un par de minutos esperaremos. Son las 4:01 o vamos a esperar hasta las 4:03, o algo así. Y luego pues ya empezamos con lo que es este webinario sobre CAE. Sí que esperamos porque hay aquí bastante gente, que justamente está entrando en este momento. Entonces vamos a esperar estos minutitos. Esperamos un par de minutos más. Juan Carlos y Alejandro, a mí me escucháis bien, ¿verdad? Perfectamente. Muy bien, perfecto. Sí, sí, perfectamente. Buenas tardes. Vale, pues un minuto más y estaremos, digamos, en los 5 minutos de cortesía. Y lo hemos alargado porque sí que es verdad que está entrando bastante gente. Muy bien, pues vamos empezando. En primer lugar, pues daros la bienvenida a todos a este webinario que organiza Evolutia y que hemos titulado como CAES, la ruta de Evolutia hacia la sostenibilidad y el ahorro. Y vamos a hablar hoy de CAES, esta herramienta que está en funcionamiento desde el año 2023 y que nos parece muy interesante. Os quiero comentar que están con nosotros en este webinario Juan Carlos Leiva y Alejandro Rubio. Juan Carlos Leiva como director técnico y como responsable de grandes cuentas, y Alejandro Rubio como responsable del departamento de GEF, de gestión de la eficiencia energética, a los cuales pues seguramente los conocéis porque en el trabajo diario vuestro con Evolutia pues debéis hablar con ellos. También está Pauli, que nos está dando soporte técnico, que también lo debéis conocer de la parte de telemedida. Y a mí, a lo mejor, los que ya sois clientes de Evolutia me conocéis menos y me conocéis un poquito más los nuevos porque yo estoy en la parte comercial y en la parte de operaciones. Os explico un poquito la dinámica del webinario, que vamos a tratar de que dure 1 hora y no mucho más, de que no se alargue mucho más. Y la dinámica es que podéis ir haciendo preguntas arriba, al lado del chat. El chat está deshabilitado, pero al lado del chat hay un botoncito que dice P y R, que significa preguntas y respuestas, y desde ahí, desde preguntas y respuestas, podéis ir ya preguntando las dudas que vayáis teniendo, las dudas que se generen en esta presentación, y al final Juan Carlos y Alejandro, que son los expertos en CAE, pues os irán respondiendo a las preguntas que se pueda, y a las que sepamos, claro. Eso es lo que haríamos. Entonces, yo empiezo ya con la presentación que estoy compartiendo.
que imagino que estáis viendo bien, ¿no? ¿Verdad, Juan Carlos? Imagino que la tenéis aquí. Y Perfectamente. perfecto. Y aquí tenemos el programa, que son 5 puntos, y vamos con el primero de ellos, que es explicar qué son los CAEs y cómo se alinean con vuestros objetivos empresariales, ¿vale? Y lo que vamos a intentar hacer primero es una explicación rápida, es decir, vamos a tratar de explicar esto en 2-3 minutos, el concepto en sí, porque yo creo que lo importante es que se entienda el concepto y si se entiende el concepto, luego ya entramos en tecnicismos y el proceso y en qué os podemos ayudar y todo eso. Pero para mí lo importante es que se entienda muy bien qué es el CAE, o sea, en sí el Alejandro y Juan Carlos, en cualquier momento me podéis interrumpir, si queréis hacer alguna precisión y será bienvenida, por supuesto. Entonces, como explicación rápida, cambio climático, políticas de descarbonización y reducción de emisiones que emiten los países, en concreto, en este caso, la Unión Europea, y una necesidad de reducir el consumo todo lo posible a través de la eficiencia energética. Digamos, ese es el ambiente, el panorama en el que nos encontramos. Entonces, para conseguir esto, para reducir el consumo todo lo posible, se idea un sistema en el cual los que venden energía, las comercializadoras de gas, electricidad, productos derivados del petróleo, tienen que promover también la eficiencia energética, ¿vale? Esto es, digamos, el concepto es este. Entonces, inicialmente esto se hace cobrándoles unos euros que van, en el caso de España, al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y con esos euros se subvencionan inversiones. O sea, son euros destinados a subvencionar inversiones en proyectos de eficiencia energética, que son las típicas inversiones que ya debéis, y subvenciones, perdón, típicas subvenciones que ya debéis conocer, las que vienen de IDAE, que en la Comunidad Valenciana se gestionan a través de IBACE, pues bueno, las que venimos conociendo desde hace muchos años, ¿vale? Aquí en España. ¿Qué pasa? Que en el año 2023, es decir, el año pasado, se potencia una nueva vía que consiste en que los consumidores de energía que invierten en eficiencia energética puedan monetizar, por decirlo de alguna manera, vamos a decirle eso, monetizar los ahorros que consiguen, ¿vale? Y entonces ahí está ese instrumento CAE, que se podría decir que es una moneda o un título o un bien mueble, o sea, le podemos llamar como queramos, y ese CAE, que es un certificado de ahorro energético, es algo que nos permite negociar, ¿vale? Con ese ahorro que hemos conseguido. Es decir, es así, es decir, el ahorro que vosotros habéis conseguido por eficiencia energética desde el 2023, por ese ahorro podéis cobrar, ¿vale? Esa es, digamos, la filosofía que está detrás del CAE. Obviamente, se tienen que cumplir unas condiciones, hay que seguir un proceso, claro, pero por ese ahorro, por esas medidas de eficiencia energética que habéis puesto en marcha desde el 2023, se puede cobrar. Los que compran CAEs en este mercado son los vendedores de energía, esas comercializadoras de gas, electricidad, de productos derivados del petróleo, ¿vale? ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué compran CAEs? Porque luego pueden pagar sus euros a ese Fondo Nacional de Eficiencia Energética en forma de CAEs y eso les beneficia y les beneficia mucho. Por lo tanto, están muy interesados en comprar CAEs. En ese mercado, ellos están muy interesados en comprarlo. Y claro, y vosotros estaréis muy interesados en venderlos porque de ahí vais a tener una ayuda, por si lo queremos llamar de esa forma, vais a tener pues un ingreso económico adicional al que ya os da la medida de eficiencia energética que habéis puesto en marcha. Y esta sería la explicación rápida. Este es digamos, lo que hay que entender de entrada es que el CAE es esto, ¿vale? Entonces, a partir de esta explicación rápida, ya entramos un poquito más en detalle. Y podríamos hacer un poco de historia y decir que en el año 2012 la Unión Europea, a través de esa directiva, la 2012-27, estableció unos objetivos iniciales de ahorro para cada Estado miembro e hizo responsables a las comercializadoras de energía de aportar esos euros a un fondo para incentivar esa eficiencia energética. Esas obligaciones, esas obligaciones que se establecieron eran en aquel entonces de un 1,5% de las ventas de energía final. Año 2014, España se crea el Fondo Nacional de Eficiencia Energética por la Ley 18/2014 y al sistema que está regulando ese fondo se le llama Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética, con las siglas SNOE. Con este fondo, España ha ido subvencionando esas inversiones en eficiencia energética, como explicaba antes, ¿vale? Año 2021 es fecha importante porque por parte de la Unión Europea se lanza el paquete Fit for 55 en julio de 2021 y ahí se le da preferencia a la eficiencia energética frente a la electrificación, que era lo principal hasta ese momento, ¿vale?
Recientemente, la Unión Europea, a través de la Directiva 2023-1791, actualizó los objetivos de ahorro otra vez. Y eso para España lo que representó es que tenemos que alcanzar un ahorro acumulado de 53.593 KTEPs para el año 2030. Finalmente, es decir, llegando al año 2023, Real Decreto 36-2023. Entonces ahí es donde se crea el sistema CAE. Entonces las empresas a partir de ese momento, luego citaremos la fecha concreta, ya pueden monetizar, seguimos empleando esa palabra, sus ahorros provenientes de proyectos de eficiencia energética, obteniendo un ingreso económico, ¿vale? Siguiendo un poquito con la historia, aquí os dejamos lo que es la normativa, ¿vale? No voy a entrar ahora a describir esta normativa porque sería muy extenso, pero aquí os la dejamos resumida, luego tendréis esta presentación, aquí están los links también a la normativa. Lo primero es el Real Decreto de 36-2023, por el que se establece un sistema de certificados de ahorro energético. Después, en marzo de 2023, pierde la orden TED 296, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2023. Por cierto, que ya está la orden TED correspondiente al año 2024. Después hablamos un poquito de ella también. Orden TED 815-2023, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 36-2023. Orden TED 845-2023, por la que se aprueba el catálogo de medidas estandarizadas. También vamos a hablar después de este catálogo de medidas estandarizadas. Y también tenemos el documento RDE 33, que habla de los organismos de verificación para el sistema de certificados de ahorro energético. Digamos, esto es un poquito de resumen de normativa. Y ahora que ya hemos hecho la explicación rápida, que hemos hecho un poquito de historia, que tenemos la normativa, vamos a definir qué es un CAE, ¿vale? Pues un CAE es un documento electrónico. Es un documento electrónico que su equivalencia es a 1 kilovatio hora ahorrado al año. Eso es lo que es un CAE. Está asociado a actuaciones que generen ahorro de energía por eficiencia energética. Y estas actuaciones pueden ser estándar, y eso significa que son actuaciones que están recogidas en un catálogo, o pueden ser singulares, si no están en ese catálogo. El ahorro que se computa es el de un año. De esa actuación va a producir unos ahorros durante muchos años, pero el ahorro computable a nivel de CAE es el de un año. El CAE se debe verificar a través de un proceso de validación. Esto es muy importante porque interviene un verificador. El CAE tiene un precio, es un precio que viene establecido por el mercado, más tarde también vamos a hablar un poquito de esto. Tiene una validez de 3 años desde la finalización de la actuación o hasta el 30 del 12 del 2030. O sea, esto finaliza el 2030, salvo que lo cambie más adelante, lo que ocurra antes. Entonces, y el tamaño mínimo de expediente para realizar una solicitud de emisión CAE es de 30 megavatios hora. El CAE se puede emitir para actuaciones posteriores al 26 de enero del 2023. Por lo tanto, esto creo que lo he dicho antes, pero vuelvo a insistir. Si vosotros habéis estado haciendo eficiencia a partir del 26 de enero del 2023, esas actuaciones que habéis hecho puede ser que sean susceptibles de CAE. Tendríamos que verlo. Pero en principio no teníais que hacer nada en el momento que hacíais esa eficiencia energética para entrar en CAE. Si ya la habéis hecho posterior a esa fecha, estáis a tiempo de entrar en lo que es el sistema CAE, ¿vale? Con lo cual esto es pues una muy buena noticia. Entonces, ahora que ya conocemos digamos, el sistema CAE, así por encima, vamos a entrar ya un poquito en tecnicismos, que es importante porque, bueno, pues se habla de sujetos delegados, sujetos obligados, y entonces es importante saber un poco cuál es la figura de cada uno. Entonces, estos son los agentes principales del sistema CAE. El primero de ellos es el coordinador nacional, que es el que está arriba de todo, que es la autoridad supervisora y reguladora del sistema CAE. Es al final donde se registran los CAEs que se emiten y es la autoridad que al final va a reportar a la Unión Europea el ahorro total que se ha conseguido. Por debajo de ellos está el gestor autonómico, que es la autoridad validadora del sistema CAE, y está el verificador, que es la entidad verificadora de las actuaciones. Esto es muy importante. El verificador, esto es una figura, digamos, nueva, porque en lo que era el sistema de subvenciones no había un verificador. En cambio, aquí es obligado. La figura del verificador es obligada. Debe ser una entidad acreditada a Podenac y que va a revisar la actuación que se ha realizado. Luego está el sujeto obligado, que
son esos comercializadores de energía, de gas, de electricidad, de derivados del petróleo, de los que estábamos hablando antes. Hasta ahora no les habíamos llamado sujetos obligados. Por estos son los sujetos obligados. Se les llama obligados porque son las empresas energéticas que están obligadas a conseguir una cantidad de ahorro energético al año. Entonces, esas empresas pueden cumplir su obligación pagando al Fondo Nacional de Eficiencia Energética con euros, o pueden cumplirla a partir de que está en marcha el sistema CAE, liquidando con CAEs, lo cual les es más beneficioso. Por eso esto está potenciado. Por debajo de los sujetos obligados están los sujetos delegados, que son, digamos, son empresas que también pueden ayudar a los sujetos obligados. Entonces se hacen contratos entre ellos y tal. No vamos a entrar en ese detalle porque aquí sería extendernos demasiado. Y al final, digamos, estáis vosotros, que sois los propietarios del ahorro o usuarios finales o beneficiarios del ahorro. Es decir, ahí hay matices, hay diferencias de matices entre esos conceptos, ¿vale? Pero al final es la persona que está llevando a cabo la inversión en una actuación de eficiencia energética. Ese es el propietario del ahorro, ¿vale? Digamos, entonces es importante quedarse con esta terminología, con la de coordinador nacional, gestor autonómico, verificador, sujeto obligado, delegado y usuario final o propietario del ahorro, ¿de acuerdo? Entonces, con esto ya tenemos claro estos conceptos. Por cierto, que determinados agentes del sistema CAE están validados por el Ministerio, ¿vale? ¿Qué agentes? Los gestores autonómicos, los verificadores de ahorro y los sujetos delegados. Aquí os hemos dejado el link para que podáis entrar y ver cuáles son. O sea, los veréis listados, tanto los gestores autonómicos como verificadores como sujetos delegados en esa página web del Ministerio. Vale, damos un paso más y vamos a hablar ahora de las obligaciones de los sujetos obligados. Es decir, las obligaciones, cuánto tienen que pagar, o en euros o en CAEs. Eso se publica anualmente sobre el mes de marzo. En el año 2023, eso se publicó el 27 de marzo en la orden TED 296 y este año 2024 se ha publicado en la orden TED 268, ¿vale? Aquí también dejamos el link. Entonces, en esa orden TED, en el anexo 2, podéis ver en orden alfabético cuáles son esos sujetos obligados y cuáles son sus obligaciones, ¿vale? Eso es lo que se puede ver ahí. Claro, los sujetos, las 7 mayores comercializadoras españolas, pues concentran aproximadamente el 70% del Objetivo Nacional de Ahorro, lógicamente porque son los mayores productores y comercializadores. Ahí están Repsol, Endesa, Cepsa, Naturgy, Iberdrola, BP y Galp. Y no vamos a leer todos estos números, ¿no? Pero por poner el ejemplo, por ejemplo, de Repsol, ¿no? Repsol debe aportar 179 millones de euros al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, pero lo podría reducir a 62 si liquida el total de CAEs permitidos. Es decir, Repsol puede hacer una aportación, lo podría hacer todo en euros, esto es un sistema voluntario, podría aportar 179 millones de euros, pero si entra en el mercado CAEs y decide liquidar a través de CAEs, podría reducir esos 179 a 62. Claro, por tanto es una cosa muy beneficiosa. Ahí hay un margen importante para tener más beneficios al final, por tanto entran en el mercado CAE, ¿vale? Si hacemos un resumen de esa lista que he mostrado, o sea, de esta lista que he mostrado aquí, si hacemos un resumen, hacemos la suma, al final vamos a obtener una tablita como esta, ¿vale? Entonces vamos a comentar un poco esta tabla, que es una tabla donde hemos resumido los valores del año 2023, hemos resumido los valores del año 2024 y hemos puesto lo que sabemos del año 2025-2026. Entonces, a ver, ¿por qué es importante esta tabla? Porque muestra que el sistema CAE se está potenciando, que es un sistema que va a más. No es que naciese en el año 2023 con unos determinados parámetros o configuración y se ha quedado así, no, sino que eso va cambiando y es un sistema que se está potenciando. Entonces, en el año 2023, el importe económico equivalente a obligación de ahorro sin CAE, es decir, lo que debían pagar las comercializadoras al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, si no utilizaban CAEs, era 391 millones, en números redondos, 391 millones de euros. Si decidían liquidar con CAEs, si entraban en el mercado CAE y eran capaces de comprar CAEs, es decir, de localizar a grandes consumidores como vosotros que estaban haciendo eficiencia energética y mover ese mercado, pues entonces en lugar de 391 millones
pagaban 234 millones. Entonces, claro, ahí ya era un buen margen, ¿vale? En el 2023 se permitía aportar hasta un 40% en CAE. ¿Qué ha pasado en el año 2024? Varias cosas. Primero, que ahora la obligación de ahorro es mayor. En el 2023 la obligación de ahorro, si calculamos, dividimos esto por esto, era de un 0,3% de las ventas referenciadas, pero si nos vamos al año 2024 es un 0,53. Por tanto, la obligación de ahorro ha crecido. Como ha crecido, este importe económico es mayor, es de 795 millones, ¿vale? Y además ahora se permite liquidar más en CAE, o sea, se permite liquidar hasta un 65%, ¿vale? Por tanto, os fijáis que la diferencia entre 795 millones y 278 es mucho mayor. Por tanto, las comercializadoras están mucho más interesadas en entrar en este mercado de CAE. Una buena noticia. Y si en esa orden TEC que os he citado, que se acaba de publicar ahora en marzo, se dan estos valores. Estos valores son la obligación de ahorro prevista para 2025 y 2026 y el porcentaje permitido de CAE que se espera para el 2025 y 2026. Si nos vamos al 2025, por no ir más lejos, ¿vale? Pues ya se podrá aportar hasta un 80% en CAE. Por tanto, las comercializadoras estarán mucho más interesadas en ir a esto, ¿vale? Entonces, esta es lo primero que se puede deducir de esta tabla. Y después, aquí hay un concepto muy importante, que es el concepto de equivalencia financiera. Estos euros por gigavatio hora. Y vamos a explicar esto qué significa. Si dividimos este importe económico, estos 391 millones, entre esta obligación de ahorro, nos salen estos 165.778 euros por gigavatio, ¿vale? Si lo traducimos a megavatios, en este año 2023, esto era 165,77 euros por megavatio. ¿Qué significa esto? Y en el año 2024 es 182,37. ¿Y esto qué significado tiene? El significado que tiene es que este es el precio máximo que van a pagar las comercializadoras por un CAE. No van a pagar más porque si pagasen más estarían pagando más que lo que tienen que aportar en euros al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Es decir, si en el año 2024 tienen que aportar 795 millones y pagasen más de 182 euros, pues claro, estarían aportando más, entonces estarían haciendo el tonto, estarían pagando más y aparte se estarían metiendo en el jaleo este, por llamarlo de alguna forma, en el jaleo este de los CAEs, ¿vale? Para nada, ¿eh? Por tanto, siempre van a estar por debajo. Esto es un mercado, por tanto, porque hay que ver lo que ellas están dispuestas a pagar y lo que vosotros estáis dispuestos, ¿eh? Esto es la oferta y la demanda. Y es un mercado libre de oferta y demanda, por tanto, esos precios van a variar. Lo que estamos viendo nosotros ahora con lo que estamos gestionando, con las consultorías que estamos haciendo, es que esos precios están entre 100 y 135 euros el megavatio hora, ¿vale? Digamos, este es el estado actual, ¿vale? Bien, entonces pasamos ya a detallar un poquito por encima cómo funciona el sistema CAE, ¿vale? Porque luego os dejamos aquí digamos, esta diapositiva, ¿vale? Que es un esquema muy interesante, donde ya se entra un poquito más en detalle, ¿vale? Pero lo que nos interesa, antes que entrar a detallar cómo funciona el proceso y tal, es un poquito verlo por encima. Creo que no es lo más importante, ¿vale? Lo dicho, las actuaciones realizadas a partir del 26 de enero de 2023 son susceptibles de generar CAE. Eso ya que nos quede. Los propietarios del ahorro, los grandes consumidores, o sea, vosotros, ¿vale? Firmáis un convenio CAE con el sujeto obligado, que es la comercializadora, normalmente, donde se fijan las condiciones de la compraventa. Puede ser el sujeto obligado, puede ser el sujeto delegado, con cualquiera de los dos. Ese convenio es importantísimo porque fija las condiciones de compraventa. Entre otras cosas, puede fijar el precio, pero puede fijar cómo se va a pagar o cuándo se va a pagar o otras cosas, puede haber letra pequeña. Por tanto, ahí os conviene estar muy bien asesorados, leeros muy bien ese convenio y ver muy bien cómo es la letra pequeña de ese convenio. Las actuaciones, que ya pueden ser estandarizadas o singulares, deben obtener un dictamen de verificación. Aquí es donde entra a trabajar ya la verificadora, ¿vale? Tiene que ser un verificador acreditado por ENAC. Cuando está esta verificación, es decir, tras la obtención del dictamen favorable, los sujetos obligados y los sujetos delegados ya pueden solicitar la emisión de CAE a través de un expediente. Es decir, hay un expediente que se tiene que preparar, también nos podemos ayudar en la preparación de ese expediente, ¿vale? Y eso es una herramienta también fundamental en todo lo que es la tramitación de este CAE.
La solicitud deberá realizarse a través de la plataforma electrónica del sistema CAE, pero os tenemos que decir que actualmente está en desarrollo todavía. Por tanto, ahora mismo esto se está registrando, en lugar de hacerlo a través de la plataforma electrónica, en el gestor autonómico, ¿vale? El gestor autonómico analiza el expediente de la solicitud de emisión de CAE y si procede, pues emite los CAEs correspondientes, es decir, lo valida, es el validador. Y luego, finalmente, esto va al coordinador nacional, que inscribe los CAEs emitidos en el Registro Nacional de CAE. Y luego ya, una vez inscritos los CAEs, pues ya pueden ser vendidos, comprados, liquidados contra la obligación de ahorro que existe. Como os decía, pues aquí en este esquema tenéis todos estos pasos que yo he estado comentando, está un poquito, yo creo que con lo que he explicado, y aquí también se hace referencia al usuario final, al sujeto obligado, pues ya deja bastante claro cómo es este proceso. Y acordaros que al final, aquí en este punto 6, habla de inspección, control y régimen sancionador. Es decir, que hay un régimen sancionador, por lo cual estas cosas hay que hacerlas bien. Vale, otro concepto importante, y es que con el sistema CAE los ahorros pasan a estar verificados. Lo que tenéis arriba, que es el hasta ahora, digamos hasta antes del 2023, con el sistema de subvenciones, que sigue existiendo, los ahorros no estaban verificados. Lo que había era, digamos, una exigencia de cumplimiento de la obligación anual de aportación financiera, ¿vale? Ahora, con el sistema CAE, lo que va a haber es una obligación de cumplimiento de la obligación, o sea, un cumplimiento de la obligación anual de la acreditación de ahorros, ¿vale? Como hay una verificadora por medio, que es esa verificadora que tiene que estar acreditada por ENAC, como está esa verificadora, entonces estos ahorros sí que ya están verificados, ¿vale? Entonces, aquí hablábamos más de inversiones, las subvenciones eran subvenciones a la inversión y aquí hablamos más de ahorros, es decir, las ayudas son ingresos que entran, que no me gusta llamarle ayudas, son ingresos que entran derivados de los ahorros, ¿vale? Entonces, esto es un concepto importante. Vale, entonces vamos a hablar ya de tipos de actuaciones. Tenemos las actuaciones estándar. Por un lado, una actuación estándar es una actuación de catálogo, es decir, existe un catálogo de fichas CAE, actualmente en España tiene 52 fichas, se va a ir ampliando, está previsto que durante 2024 se llegue a tener unas 100 fichas y, por ejemplo, en Francia, que es donde este sistema funciona desde el año 2006, es decir, ya llevan años, pues hay unas 200 fichas. Esas fichas están recogidas en esta orden TED, en la 845-2023, también la dejamos aquí y está linkada, con lo cual por ahí podéis acceder. ¿Qué pasa? Que si la actuación es estándar, pues el proceso se puede hacer de forma mucho más rápida y sencilla, ¿vale? Se incluye una fórmula de cálculo que determina el ahorro energético y no es necesario, en principio, realizar mediciones, salvo que la ficha lo explicite, ¿vale? Pero en principio no sería necesario porque la propia fórmula ya da cuál va a ser el ahorro. También la ficha determina de forma clara los requisitos que se debe cumplir para poder hacer uso de ella. Y también es importante decir que se pueden agrupar varias actuaciones estándar en una sola verificación. Eso siempre que sea dentro del mismo año y en la misma comunidad autónoma, ¿vale? Y esto serían las actuaciones estándar. No las voy a leer ni explicar, pero bueno, aquí están listadas, ¿vale? Todos estos tipos, todas estas actuaciones estándar. Hay para el sector industrial, que serían estas de aquí, hay para el sector terciario, que serían estas de aquí, sector residencial, que serían estas otras, y hay dos para el transporte. Como hemos dicho antes, pues en total 52 fichas actualmente. Y luego están las actuaciones singulares, que en este caso, claro, el proceso ya empieza a ser un poquito más complicado. El proceso se alarga, ¿vale? Porque se necesita un proyecto técnico y además va a ser necesaria una campaña de medición, ¿vale? Para demostrar los ahorros energéticos obtenidos. Así como en las estándar no era necesario, en principio, aquí sí que va a ser necesario. Entonces va a ser necesario hacer una medición previa para establecer la línea base, ¿vale? Y eso se hace teniendo en cuenta variables significativas que afectan a lo que es la eficiencia energética relacionada con esa actuación. Y tras la actuación vamos a tener que hacer otra medición en un periodo demostrativo. ¿Vale? Y esto es importante porque si la actuación tiene estacionalidad, es decir, que depende del momento del año en el que estás,
Si tiene estacionalidad, no nos va a quedar más remedio que hacer un año previo de mediciones y un año posterior de mediciones, ¿vale? Si no tiene estacionalidad, pues es mucho más fácil, porque pueden ser unos meses antes y unos meses después, pero si hay estacionalidad, entonces todavía se complica un poquito más. La contabilidad energética, pues se puede llevar con el protocolo que habitualmente se usa, con el IPMVP o ISO 50047, en fin, ahí tenéis listadas las diferentes normas. Y también hay que decir que si estáis certificados en ISO 50001, también va a hacer más fácil esta contabilidad energética. La verificación es individual para cada actuación singular, ¿vale? Y requiere obligatoriamente una visita in situ del verificador, salvo que sea una medida que no, bueno, hay unos valores ahí, pero normalmente va a requerir esa visita in situ, ¿vale? Nosotros lo que proponemos y recomendamos siempre es realizar una valoración previa, ¿vale? Cuando estamos hablando de actuaciones singulares, porque una actuación singular, pues puede ser una actuación con una inversión elevada, y si queremos entrar en el sistema CAE y queremos tener la certeza de que nos vamos a poder beneficiar de los CAEs, pues se puede hacer una valoración previa. Eso está especificado en la orden TED 815-2023 y ahí se explicita que para actuaciones con ahorro final superior a 1 gigavatio-hora se puede hacer una consulta previa a un verificador acreditado por ENAC, ¿vale? Antes del inicio de la inversión. Es algo que nosotros siempre recomendaríamos. Y eso ya, al estar involucrando ahí al verificador, pues ya, la verdad, nos da bastantes garantías de que esa inversión que vamos a hacer nos va a dar unos ahorros que el verificador luego dirá, sí, es verdad, los puedo verificar. También se pueden hacer consultas al ministerio, también es una cosa que recomendaríamos en este tipo de actuaciones, para obtener aclaración. Vale, ¿cuáles son las actuaciones permitidas y las actuaciones no permitidas? Las actuaciones permitidas, pues en principio todas aquellas medidas de ahorro energético que se enfocan especialmente en eficiencia energética. Deben ser actuaciones que encajen en el marco de la Directiva de Eficiencia Energética. Vale, entonces todas esas, excepto estas que voy a decir ahora, las no permitidas, que son las inversiones en renovables, porque, digamos, por no estar destinada la inversión a un ahorro de energía, sino a la generación de energía. Ahí puede haber excepciones. Que hay un parrafito ahí donde ponemos un ejemplo. No entro en el detalle y también tiene lógica esta otra, la sustitución de instalaciones que consumen combustibles fósiles por otras que también los consumen, ¿vale? Pues esa sería una actuación no permitida, aunque podría haber alguna excepción en grandes consumidores, pero esto aún se está acabando de definir por parte del Ministerio. Vale, y por último, aquí, hablando de lo que es, digamos, en este apartado, de explicar lo que es el sistema CAE, lo que queríamos decir es que el sistema CAE está lanzado, está funcionando, está reglamentado desde el principio del año 2023, pero está en desarrollo. Pues, por ejemplo, decíamos antes que la plataforma electrónica que gestiona los CAEs aún se está desarrollando, ¿vale? Por cierto, se espera que esté lista para el mes de octubre de este año. Fichas estándar hay 52, pero se espera que entren más. Por lo tanto, también eso es un tema en desarrollo. Los verificadores, pues bueno, ya hay una serie de verificadores que se pueden consultar ahí en la web del Ministerio, pero también se espera que entren más próximamente. Por lo tanto, es un sistema que está en desarrollo y que está en pleno lanzamiento, ¿vale? Siempre que haya dudas, para nosotros es aconsejable consultar al Ministerio. Vale, entonces ahora entraríamos ya en otro apartado de lo que es este webinario, que sería comparar los CAE contra las subvenciones, ¿vale? Porque hasta ahora hemos venido trabajando con subvenciones, ahora ya desde el año 2023 podemos hacer CAE, ¿vale? Pero vamos a hablar un poquito más de esto, ¿vale? ¿Son compatibles las subvenciones y los CAE? Es decir, ¿puedo ir por ambas vías? Pues sí, es posible que haya compatibilidad entre CAEs y subvenciones. Aquí con lo que nos tenemos que quedar, lo principal es quedarnos con lo siguiente, que todas las subvenciones y programas de ayudas públicos son compatibles con CAEs, excepto aquellos financiados con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Eso es lo básico. Lo que va con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, ahí no va a haber compatibilidad, ¿vale? Pero lo otro no. Por tanto, por ejemplo, las ayudas del PERTE de descarbonización, que están ahora mismo ahí, que son, sí que es verdad que son inversiones elevadas, es decir, son para grandes consumidores haciendo grandes inversiones, pero son compatibles con el sistema CAE, porque no dependen del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Entonces, en ese caso, habría compatibilidad. Dentro del proceso CAE,
Hay un momento en el cual se debe presentar una declaración responsable por parte del propietario del ahorro, es decir, por parte vuestra, si entráis en este tema, en la solicitud de emisión del CAI, donde se indique si la actuación generadora del ahorro ha solicitado o ha recibido apoyo de algún programa público. Es decir, en resumen, saber si estáis solicitando CAI por una actuación que ya habéis pedido una subvención, ¿vale? Entonces os van a decir qué subvención es, cuál es la entidad gestora, de qué año es, para ver si depende o no del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, ¿vale? Entonces, al final lo tendréis que informar. Vale. Entonces, cuando no hay compatibilidad, es decir, cuando no puedo ir por CAE y subvención al mismo tiempo, sino que tengo que decidir por dónde voy. ¿Voy por CAE o voy por subvención? Hombre, pues por la que más me dé, ¿no? Entonces, la respuesta es obvia, pero ahora vamos a entrar un poquito en el detalle, ¿no? de eso. Entonces, explicamos diferencias entre subvenciones y entre CAE, ¿vale? Las subvenciones normalmente estaban relacionadas con la inversión, es decir, lo que se subvencionaba era un porcentaje de la inversión, a lo mejor, por ejemplo, un 30% de la inversión, ¿vale? Y se fijaba menos en lo que era el ahorro. No es que la inversión no debiera generar ahorro, porque obviamente si hacéis una inversión en eficiencia energética es que estáis esperando un retorno y un ahorro, ¿vale? Y había unos ratios mínimos que se pedían, es verdad, pero había poca exigencia en cuanto a ver cómo se calculaba ese ahorro o en cuanto a medir ese ahorro. De hecho, el ahorro en las subvenciones se decía va a ser este, pero luego no pedían tampoco que lo midieseis, ¿no? Vosotros sí que estabais interesados en medirlo y en poneros vuestros sistemas de monitorización, eso sí, ¿vale? Pero no era un control por parte de la administración, ¿vale? Y ese era el tema de las subvenciones. En cambio, en el tema del CAE, los CAE ya no dependen de la inversión, sino que dependen del ahorro que se va a conseguir, ¿eh? Eso es un punto clave. No se fijan en la inversión, sino en el ahorro. Y sí que es verdad que en los CAE hay una exigencia fuerte en la demostración de este ahorro. Por tanto, ya entra ese verificador acreditado por ENAC que tiene que certificar el ahorro, ¿vale? Y está esa necesidad de demostrar el ahorro obtenido mediante protocolos EVO y PMVP. Por tanto, en algunos casos o en muchos será necesario que monitoricéis, que pongáis monitorización o medidores para ver cómo es ese ahorro, ¿eh? Bueno, salvo el caso de las fichas, de las estándar que tienen fichas, que ya se define, pero en singulares, pues vais a tener que monitorizar, porque hay una fuerte exigencia en cuanto a monitorizar el ahorro. Entonces, claro, esto, digamos, es lo que ya hace la diferencia entre uno y otro. Si vamos por subvención, cuando el ahorro es relativamente bajo, es decir, cuando tenemos un retorno lento de la inversión, nos va a convenir ir por subvención, o cuando el ahorro es difícil de verificar, ¿vale? En esos dos casos. En cambio, para ir por CAES, tenemos que tener la certeza de que el ahorro es alto respecto a la inversión y además tenemos que tener la certeza de que el ahorro es fácilmente verificable. Es fácilmente verificable si existe una ficha estándar o si es fácilmente medible, ¿vale? Si las variables que intervienen para definir ese ahorro son fáciles de interpretar, ¿vale? Entonces, digamos, esa sería la explicación de si vamos por un lado o vamos por otro. Aquí lo que hemos hecho es una lista de actuaciones, por ejemplo, de sustitución de alumbrado, sistema de recuperación calor hornos a secaderos, sustitución de enfriadora de aire-agua, implantación de variadores de frecuencia en rame. Bueno, os sonarán, ¿no?, a muchos de vosotros porque posiblemente lo hayáis hecho en vuestras plantas o lo estáis haciendo. Y lo que hemos calculado es cuál sería el importe que nos vendría por una subvención de IBACE y cuál sería el importe que nos vendría por CAE. Fijaros, por ejemplo, en el primero, en esta sustitución de alumbrado, pues nos vendrían 18.000 euros por subvención de IBACE y por CAE solo 9.000, por lo tanto está claro, iríamos a lo que es subvención de IBACE. Fijaos en esta otra, en la segunda, que si fuera subvención de IBACE serían 120.000 euros, pero si es importe CAE son 450.000. Entonces ya veis aquí que hay una gran diferencia. Entonces sería una tontería irse por subvención de IBACE si podemos gestionar un CAE. Además, fijaos que aquí el CAE lo estamos valorando a 90 euros megavatio hora, que esto es una cantidad muy conservadora. Ya hemos dicho antes que actualmente estamos entre 110 y 135 euros el megavatio hora, ¿vale? Entonces, esto es algo que se debe hacer para saber si vamos por subvención o vamos por CAE en el caso de que no haya compatibilidad. Y finalmente, hablando de esta comparación entre subvenciones y CAEs, tenemos esta tabla comparativa, este cronograma. Es un cronograma de lo que es una subvención y un cronograma de lo que es un CAE. ¿Qué pasa? Que las subvenciones, al final estamos en contacto con la administración.
En los CAEs también un poquito, pero es muy poco, es solo la parte en que tiene que validar el gestor autonómico. No nos paga la administración, nos paga el sujeto obligado, o sea, nos paga la comercializadora. Hemos firmado un convenio con la comercializadora, ¿vale? Entonces, en una subvención, la administración, perdón, nos pagaba al cabo de un año o al cabo de 3, ya lo hemos llegado a ver, casos como ese, y en el caso del CAE no es lo que esperamos, porque la que nos está pagando es una empresa privada con la que tenemos firmado un contrato, un convenio. Por lo tanto, lo que esperamos es que el pago sea antes. En la subvención había unas etapas que venían después de lo que era el pago de la puesta en marcha y el pago de la actuación, que era, por ejemplo, la justificación, ¿vale? Y esas etapas, digamos, las etapas análogas, ¿no? En lo que es el sistema CAE, se pueden hacer en paralelo, ¿vale? Por tanto, pues todo eso que nos ahorramos. Entonces, esa es otra ventaja, en lo que es hacer, digamos, obtener ayudas, que no me gusta llamarlo ayudas, pero obtener esto a través de CAES. Bien, y llegados a este punto, ¿vale? Lo que os explicaríamos es cómo os podemos ayudar desde Volutia en este proceso CAE, ¿vale? Y entonces hemos preparado aquí un par de diapositivas para explicaros qué es lo que hacemos nosotros. Y antes que nada, lo que me gustaría es que quede claro qué es lo que somos nosotros. Nosotros somos una consultoría de eficiencia energética y somos independientes, ¿eh? Somos una consultoría independiente. Por tanto, igual que no estamos casados con ninguna comercializadora, vosotros, muchos de los que estáis en este webinario, sois clientes nuestros y sabéis que cuando os recomendamos esta comercializadora o esta, no es porque comisionemos de esa comercializadora, porque los que nos pagáis sois vosotros, ¿eh? Entonces, tenemos esa independencia. Aquí, lo mismo. Nosotros no somos un sujeto obligado, no producimos energía, ni somos un sujeto delegado. Somos una consultoría independiente. Por lo tanto, esa es nuestra función. Asesoraros con un criterio de independencia, ¿vale? Entonces, dentro de esa asesoría, las etapas relacionadas con esta consultoría de CAE serían las siguientes. Primero, ese estudio técnico económico de la viabilidad del CAE, es decir, ver si con la actuación que habéis puesto en marcha o con las actuaciones que habéis puesto en marcha son susceptibles de CAE, eso sería lo primero. Luego tendríamos que ver qué otras subvenciones hay por ahí, ¿vale? Porque si ya habéis optado a subvenciones hay que ver si son compatibles, si no lo son, ¿vale? A ver qué se puede hacer con eso, pues hacer ese análisis comparativo de CAEs frente a subvenciones, un poquito lo que estábamos explicando antes, ¿vale? Después, tendríamos que gestionar las peticiones de oferta de CAE a los sujetos obligados o delegados. Esto os sonará a los que tenéis la gestión de contratación con nosotros, la compra de gas o electricidad con nosotros, porque hacemos un poquito lo mismo. Hacemos esa petición de ofertas a las comercializadoras. En este caso sería también a esos sujetos obligados, que en muchos casos son comercializadoras o sujetos delegados, ¿vale? Y eso es pues abrir una licitación, es preparar la información correspondiente para enviar, los datos técnicos de la actuación, el cálculo del ahorro, pues todo eso que puede ser un poquito complejo, hacer la solicitud de ofertas, el análisis de las ofertas que recibimos por parte de los sujetos obligados o delegados, negociar esas ofertas, ver el tema del precio y haceros una recomendación de cuál sería desde nuestro punto de vista la mejor opción, ¿vale? Entonces, que esto lo podéis hacer vosotros, también lo podéis hacer vosotros, lo que pasa es que nosotros lo estamos haciendo cada día, o sea, pues siempre podéis hacer un poquito el paralelismo con nuestro servicio de contratación y seguimiento, eso es algo que hacemos cada día y esto también, por lo tanto tenemos información, tenemos un observatorio de precios y sabemos cómo están ofertando los sujetos obligados y los sujetos delegados en cada momento. Bien, después, importantísimo, que es la gestión del convenio CAE. Es decir, ese convenio que tenéis que firmar con el sujeto obligado o con el sujeto delegado, eso es sagrado. Como el convenio esté mal desde el principio, pues vais a tener problemas. Como haya letra pequeña en el convenio, pues vais a tener problemas. Por lo tanto, hay que asegurarse de que ese convenio está muy bien, ¿vale? Por lo tanto, ahí os podemos ayudar en la supervisión de ese contrato, porque ahí se va a fijar el precio, ahí se va a fijar cuándo vais a cobrar, ahí se va a fijar pues todas esas cosas que son importantísimas y cuidado con la letra pequeña porque esa sería la cuestión. Vale, el expediente, ese expediente que tenemos que presentar, pues podemos hacer la preparación y apoyo en la preparación de ese expediente. O sea, por ejemplo, la preparación de las fichas técnicas requeridas para el expediente, en el caso de las actuaciones estándar, o las fichas personalizadas en el caso de las actuaciones singulares, que hemos estado comentando antes.
Cuando llega la hora de la medición, pues la preparación y apoyo en la elaboración del informe de medición bajo ese protocolo IP-MVP, ¿vale? Para la verificación del ahorro. Os podemos ayudar también en esa conformidad previa, sobre todo en hablar con el verificador, en esas actuaciones singulares y estar seguro para que estemos seguros de que eso que vais a poner en marcha realmente luego es fácilmente verificable. Pues ahí también nos podemos ayudar. Y apoyo en la tramitación del expediente, con el sujeto obligado, el delegado, en fin, todos los actores que hemos ido citando antes y que intervienen aquí. Os podemos dar asistencia técnica en el proceso de verificación, es decir, ponernos en contacto con el verificador, recomendaros un verificador, hablar con él si hay alguna duda, porque hablamos su mismo lenguaje, o sea, el lenguaje IP-MVP o la normativa relacionada. Y, por supuesto, que esto ya es el final y es lo más apetecible, que es el apoyo en la gestión del proceso de liquidación del CAE, es decir, ya el cobro. Pues también, es decir, durante todo el proceso os podemos acompañar. Muy bien, y ahora lo que nos gustaría pues sería explicaros un par de ejemplos, muy rápidamente, tampoco estaremos mucho tiempo, pero un par de ejemplos prácticos en industria. Y tenemos preparados uno, que es el de sistema de recuperación de calor hornos asecaderos, típico de la industria cerámica, y otro, que es un economizador en caldera de vapor, que podría ser típico de la industria textil, pero también podría ser de otras industrias. Aquí la diferencia es que en industria textil seguramente no hay estacionalidad y esa caldera de vapor puesta en otra industria, en un hotel, pues a lo mejor sí que ahí ya sería susceptible de estacionalidad y es un tema importante. Entonces aquí voy a dejar a mi compañero Alejandro Rubio, ¿vale? Para que os lo explique él, que seguramente os lo va a explicar mucho mejor que yo, que conoce mucho mejor estas medidas. Bueno, no sé si Vale, no se te escucha bien, Alejandro, no se te oye bien. A ver, a Juan Carlos, a ver si hablas tú, a ver si se te oye bien, por favor. Sí, ¿se me oye bien? Sí, a ti ¿Se sí. me oye No sé. bien? ¿Se me oye bien? Sí, a ti sí. Si ¿Se me escucha te bien? quieres poner en el sitio de Juan Carlos, Alejandro, porque no se te oye, se te oye súper entrecortado. A ver. No, yo no lo escucho. No, no te. A ver ahora. ¿Ahora? A ver. Estoy hablando. ¿Nada? Yo te escucho fatal, Alejandro, si te escucha muy mal, la verdad. Te escucha muy mal. Mira, a ver si te puedes poner en el puesto de Juan Carlos, Alejandro. Sí, ponte en el sitio de Juan Carlos, por favor, porque no se te oye bien. ¿Ahora? Ahora perfectamente, Alejandro, Vale. muy bien. No me he tenido que desplazar mucho, como habéis visto. Vale. Bueno, Bien. nada, ahí hemos expresado 4 datos de 2 proyectos que pueden ser interesantes vía esta línea de CAES, ¿no? Uno que está muy, pues bastante potenciado ahora, que es este tema de recuperación de calor a hornos asecaderos, que no deja de ser un aprovechamiento de los gases de escape del enfriamiento de un horno para su aprovechamiento en la parte de los secaderos, valga la redundancia. Entonces, aquí, bueno, como en cualquier proyecto, se hace un análisis previo. En ese análisis previo se valora en función de pues, esos caudales excedentarios que podemos tener en el horno y esos caudales admitidos en el secadero, cuál es el potencial ahorro de ese proyecto. Es lo que os he expresado ahí, bueno, en esas primeras casillas, ¿no? En base a eso, como cualquier otro proyecto, pues al final, en función de las horas de funcionamiento al año, se establecen los ahorros. Claro, en este caso estamos hablando de un ahorro previsto inicialmente de en torno a los 10 gigas. ¿Vale? Esos ahorros de 10 gigas, si contabilizamos el precio... Bueno, este proyecto en sí lleva un consumo eléctrico asociado añadido, que lo que hace es restar, pero bueno, si os fijáis estamos hablando de casi 10 millones de kilovatios de ahorro de gas por un extra consumo de 245.000 kilovatios de electricidad. Bueno, al final, nada, se valoran ambos ahorros y ese desahorro en función de los precios y esto nos estaría dando el entorno de unos 275.000 euros al año de ahorro energético. ¿Vale? Esta es una inversión que depende de la instalación, pero bueno, puede estar entre 400, 500, 600.000 euros, ya os digo, depende un poco de las instalaciones y del número de secaderos al que se
bueno, con el que se acometa la medida, bueno, una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, que independientemente de cualquier otro sistema, de cualquier otro apoyo, ya tiene un retorno más que interesante, ¿no? En este caso, si le añadimos además la potencialidad de los ingresos por CAE, que aquí los hemos puesto en 120, ¿por qué? Porque proyectos de bastante ahorro son susceptibles de conseguir mejores precios. Bueno, y esto es normal, ¿no? Al final, si tú le presentas a un sujeto obligado o delegado un proyecto con bastante número de CAEs, lo normal es que te dé un precio mayor que para, a lo mejor, proyectos estándar o proyectos singulares de bajo ahorro. Entonces, ¿por CAEs qué podríamos tener? Pues en este caso, si lo valoramos o si se obtiene un precio de 120, ya digo, no se puede generalizar con los precios porque cada proyecto es diferente y vamos a tener un precio diferente en función de ya no solo los sujetos obligados o delegados, sino del tipo de proyecto. Pero bueno, fijando ese precio, tendríamos un reembolso por esta partida de 1.100.000, ¿no? 1.166.000. Si además de eso la empresa tiene gastos por temas de emisiones asociadas de emisiones de CO2, pues también se le podría sumar la parte del ahorro de emisiones, ¿no? Pero bueno, si os fijáis, el grueso pues viene por esta parte de los CAEs. Y esto vendría, bueno, en esa línea, en ese cronograma que decía, que comentaba antes José. En función de la actuación, bueno, pues se determinan los periodos de registro de esas líneas base previas, esos periodos demostrativos, pero en este caso, por ejemplo, que se considera que esto no es un proyecto que tenga o una empresa que tenga estacionalidad, pues esos periodos de registro se reducen o se pueden reducir. Y ahí ya entran los protocolos de verificación y medida, que el más estandarizado es el IVPP, que estaba comentando antes José, pero bueno, que hay otros, ¿no? Entonces, bueno, básicamente este es un proyecto centrado en la industria principal de lo que es esta provincia en la que nosotros estamos, que es Castellón, pero bueno, que sería extrapolable a cualquier otro proceso en el que hubiera recuperación de calor. Este es un proyecto que tampoco supone excesivas dudas a la hora de la viabilidad que tiene por CAEs. Bueno, por no decir ninguna, ¿no? Antes José comentaba que se pueden remitir al Ministerio verificaciones de proyectos de forma anticipada, verificación de proyectos que tengan un ahorro superior a 1 giga. Bueno, esto sobre todo es para proyectos dudosos, ¿vale? Dudosos en cuanto a su viabilidad vía CAEs. Este tipo de proyectos ya directamente no harían falta porque están bastante claros en cuanto a lo que es el ahorro, ¿no? Y este sería, bueno, pues el ejemplo de la recuperación de calor. Si quieres, José, pasa a la siguiente. Muy bien. Vale. Y bueno, este es un típico de un economizador de caldera. Es similar en cuanto al concepto, ¿no? Al final es el aprovechamiento de los gases de escape de una caldera para calentar el agua de entrada. ¿Vale? Entonces conseguimos un pequeño salto de 80 a 100 grados más o menos en una caldera con un régimen de funcionamiento bastante alto. En función del agua de aporte y ese salto de temperatura se calcula un ahorro. Bueno, pues ese ahorro en este caso estamos hablando del entorno de 29.000 euros y aquí pues veríamos a ver un poco en función del tamaño de la caldera qué inversión, ¿no? Entre 100 y 150.000 euros más o menos puede ser la inversión. Claro, aquí ya el ahorro se nos va más largo, ¿no? En este caso nos iríamos a 4 años, 4 años y medio. Y bueno, pues con esa aportación prevista por el tema de CAEs, pues ya entraríamos en retornos infinitamente más pequeños, ¿no? Casi tenemos una aportación por CAEs que equivale a la inversión. Bueno, si le añadimos el tema de emisiones de CO2, pues otro tanto, ¿no? Pero no deja de ser lo mismo. Y aquí un poco también lo que comentaba José, ¿no? Hay medidas que no son... que son sin estacionalidad, con lo cual se entiende que tu proceso un mes es exactamente igual que el siguiente, y hay otras medidas en determinados sectores que sí que son estacionales. Más que con una caldera de vapor, pondríamos el ejemplo de una caldera de agua caliente. Una caldera de agua caliente de condensación en un hotel o en un edificio independiente. Ahí hay estacionalidad, porque las necesidades de agua caliente varían en función de la temporada del año. Ahí los periodos de registro para establecer la línea base y el periodo demostrativo obviamente se alargarían en el tiempo. Necesitaríamos 1 año para cada caso. ¿Vale? Y esto es un poco esos dos ejemplos que os queríamos trasladar en cuanto a bueno, pues un poco ese análisis inicial y bueno, las repercusiones que pueden tener por el tema de CAEs. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias Alejandro. Entonces pasaríamos ya a la fase final del webinario, que es
las preguntas y respuestas, las preguntas que os han ido haciendo aquí los asistentes y a ver si somos capaces de responderlas, ¿vale? Entonces, no sé si queréis os voy leyendo o no sé si habéis hecho ya vosotros una selección. No. ¿Sí? Las tenemos por aquí, sí. Perfecto, muy bien. Vale, bueno, la primera era, ¿los obligados pueden combinar euros y CAEs o deben optar por una opción u otra? Bueno, los sujetos obligados, como se ha visto en una de las tablas, tienen un porcentaje, o sea, de sus obligaciones, hay un porcentaje posible de redimir vía CAEs. El otro porcentaje lo tienen que pagar. Y de ese porcentaje vía CAEs pueden optar por pagarlo directamente al Fondo Nacional o gestionarlo vía CAEs, dentro de ese porcentaje que tienen establecido. O en euros o en CAEs. Al final hay una cosa que es importante, o sea, los CAEs obviamente no les salen gratis, les salen al precio que os vayan a pagar a vosotros. Que no es que ellos eviten una cantidad de 100 millones, no, se evitarán la diferencia entre lo que tienen que aportar a 182 euros con respecto a lo que el euro megavatio que os vayan a pagar a vosotros por esa actuación. ¿Vale? Luego había otra que es el gestor autonómico. ¿Sería una entidad de una comunidad autonómica o es una entidad privada definida por entidad pública? Bueno, los gestores autonómicos, en este caso, son entidades públicas. En el caso, por ejemplo, de Comunidad Valenciana es el IBACE, en el caso de Cataluña es el ICAEN, creo. Bueno, hay determinados... mira, tenemos por aquí una relación que si queréis... Bueno, hay una serie de... En el caso de Andalucía, el CIEM debe ser, ¿no? Da igual. Bueno, ya digo, son entidades públicas de comunidad autónoma. En lo que es este periodo del CAE pasa primero por el gestor autonómico y luego ya se va al ministerio. Hace las dos transiciones. Con la anterior, que si no, no veo nada. Vale. ¿Qué más tenemos por ahí? Sí, cuando se dice que los CAEs pueden cobrarse 9-12 meses tras la actuación, ¿es desde la verificación? No. Bueno, no sé dónde salen esos 9-12 meses, igual venían en el cronograma. Desde la verificación ya se puede trasladar al gestor autonómico y al ministerio ese CAE y el plazo que tienen tanto el gestor autonómico como el ministerio es de mes y medio entre los dos, creo recordar. Creo que son 15 días uno y el otro un mes o al revés. O sea que a partir del mes y medio, a partir de que ya esté registrado en el ministerio ese CAE, ya se le haya dado el OK, ese CAE ya se puede cobrar. El sujeto obligado del delegado ya podría abonarte la cantidad establecida que se haya pactado por CAE. ¿Vale? ¿En qué fase de una subvención solicitada el EBACE podría pararla y gestionarla por CAE? Aprobada, en fase de justificación, justificada pero no cobrada. Bueno, esta está bien. Además, creo que vienen en la parte del Real Decreto de CAEs, vienen definidos ciertos apartados y posiblemente igual vienen con los que acabas de escribir. La verdad es que no lo recuerdo exactamente. Nosotros los casos que nos hemos encontrado todavía no se han cobrado ninguna. O sea, están concedidas o en periodo de justificación. Y lo que hemos hecho en algún caso es renunciar a ellas. Si ya las has cobrado, entiendo que ya no entraría por CAEs, pero en cualquier otro proceso en el que estés, en el que todavía no hayas ingresado esa parte o te hayan dado la concesión definitiva, entiendo que aún estarás en disposición de renunciarla. ¿Vale? Aparte, por lo que nos han comentado también, o por lo menos en las etapas en las que nosotros nos encontramos, que sí que se emite una notificación de renuncia expresa por parte del IBACE, en este caso, a esa ayuda. Lo digo porque eso apoya un poco, ese documento apoyaría un poco al sujeto obligado dentro de este trámite, ¿no? Una vez generas un CAE, lo vendes y para conseguir otro tienes que hacer otra actuación o la primera puede seguir generando CAEs. El CAE, lo que comentaba José, son ahorros anuales. Entonces, tú gestionas un CAE. Otra cosa es que tú en un proyecto incluyas o en una memoria, una gestión de expediente, incluyas varios proyectos. Y eso te generarían X CAEs entre todos. ¿Vale? Pero si tú has definido un único proyecto, ese único proyecto va a establecerse unos CAEs que tú vas a ingresar y son los ahorros anuales. Ya no va a haber más ingresos posteriores. ¿Vale? Si ahorras 1 giga, pues se te pagará por 1 giga y ya está. Y se termina la gestión de ese CAE.
Y no sé si había alguna cuestión más por ahí que alguien quiera hacer. Creo que no me he dejado nada. No, yo no veo más preguntas. Creo que es todo lo que se ha Acá preguntado. han entrado algunas, creo. Un momentito. Sí. Ah, sí. Eh, sí. Vale, los CAEs, sí, si quieres voy leyendo, Pauli. ¿Los CAEs aplican a nuevas instalaciones? Hablamos de que la empresa construya unas nuevas instalaciones mucho más eficientes. A ver, los CAEs no dejan de ser certificados de ahorro. Dentro de los proyectos singulares no están definidos, ¿no? Cualquier actuación que vaya a promover un ahorro energético podría establecerse dentro de un proyecto singular. Ojo, siempre con alguna inversión, ¿eh? Es decir, porque tenemos algunas consultas de mejoras en regulación sin inversión, no. O sea, tiene que haber alguna inversión que justifique, bueno, alguna inversión justificada, ¿no? Pero no se establecen tampoco los valores. Entonces, bueno, Claro, entiendo yo creo que que aquí puede ser que el punto clave, Alejandro, sea si es para sustituir. Es decir, porque si es una sí, instalación sí. nueva, completamente nueva, claro, no. Pero si es para sustituir a otra, por otra Sí, más sí. eficiente, ¿no? Cualquier actuación, sea sustitución, efectivamente, al final los proyectos de eficiencia lo que se basan, bueno, las subvenciones siempre eran por sustitución y en este caso al final tú vas a retirar o dejar de emplear un proceso o un equipo ineficiente por otro eficiente, ¿eh? O vas a incluir un proceso que es inherentemente eficiente, ¿no? Como que os comentaba de la recuperación de calor. No sustituyes nada, sino que amplías parte de una instalación enfocada básicamente en la eficiencia. Pero las sustituciones, por supuesto, sí, sí. Vale. Hay otra Si pregunta cambia aquí que una dice. caldera Sí, diésel, sí. sí, sí. Si cambia una caldera diésel por una caldera de gas natural con una eficiencia energética superior, ¿por qué no se puede presentar como CAE? ¿Por qué no? O sea, si tú demuestras una mejora del rendimiento de los, o sea, una reducción de los kilovatios, sí, sí se podría, pero tienes que demostrar una reducción de esos kilovatios, ¿vale? Aquí no se están reembolsando temas de combustibles, quiero decir, cambio un combustible, un gasoil por un gas natural, no. Lo que se subvencionan son ahorros energéticos. Entonces, si tú puedes demostrar que hay una mejora de rendimiento, pues eso sería susceptible. Luego hay que demostrarlo, ¿eh? Es decir, que luego hay que demostrarlo. Y para eso están esos protocolos de verificación y medida que comentábamos antes, ¿eh? Y un establecimiento de una línea base previa y un periodo demostrativo. Vale. Una Vale, a vez lo mejor firmado el esta convenio. pregunta, a lo mejor Alejandro, viene porque yo en la presentación he dicho que no vale sustituir un combustible fósil por otro. No, si no hay ahorro, no. Claro, o sea, por ejemplo, las renovables, una fotovoltaica. ¿Por qué no se admite una fotovoltaica? Porque tú no estás reduciendo tu consumo, únicamente estás teniendo un aporte por otro tipo de Ajá, fuente de energía, pero los kilovatios ahorrados no son ninguno, ajá. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. esos son un poco los motivos, ¿no? Es decir, Muy bien. o una biomasa, ¿no? Puedo sustituir una caldera por una biomasa. Bueno, si vas a consumir exactamente lo mismo, no, ¿vale? Si va a haber una mejora de eficiencia, de rendimiento y tal, pues esa parte la podrías justificar por ahí. Vale. ¿Vale? Una vez firmado el convenio CAE con un sujeto obligado delegado, el verificar controla el sujeto obligado delegado, pero no lo normal es que el verificador lo pongan el sujeto obligado de delegado. Que al final, pues ellos tienen sus convenios y sus bueno, sus relaciones con esas entidades de verificación. Pero no todos, ¿eh? O sea, hay determinados sujetos obligados y delegados que te dan flexibilidad en ese aspecto. O sea, que puedes decidir tú el verificador. Pero bueno, el grueso lo viene impuesto, que también es normal, ¿no? Al final ellos tienen que... Pues esa validación va a corresponderse con lo que realmente ellos te van a abonar, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que tendrán empresas de confianza con las que se sientan más seguros hacerlo. Vale.
Ya está, ¿no? No. Hola a todos. Me preguntaba cómo son vuestros honorarios, precio fijo, porcentaje al CAE. Bueno, eso si hay interés, lo podemos hablar Claro, claro, claro. en cualquier otro momento. Ojalá que Vale. tengamos muchas llamadas de este webinario y podamos responder esa pregunta. Claro que sí. Nah. Pues bueno, me parece que ya Vale. no hay más, ¿no? Creo que hemos contestado a A todas. ver, voy a Sí, creo que hacer... están todas contestadas, Sí, Alejandro. ¿verdad? Vale. Sí. Bueno, independientemente de eso, bueno, como se va a colgar un... Perdona, Sí. creo que hay otra, lo digo, creo que ha entrado Ujú. una. Que si el A ver. verificador da como resultado un 10% menos, ¿qué reducción de CAEs tendríamos? No sé si Un la entiendo muy bien. 10%. Vale. Claro. Al final, se paga por los CAEs verificados. Tú puedes tener un proyecto, por ejemplo, como el que yo os ponía, que en este caso eran 10.000 megavatios, casi 10 gigas. ¿Vale? Si la realidad posterior son 8, te pagarán por 8. Y si son 12, te pagarán por 12. Quiero decir, al final se establece ese euro megavatio, pero obviamente los megavatios es una estimación inicial, los primeros. La verificación y la validación es lo que dará los megavatios finales sobre los que te vaya a pagar ese sujeto obligado delegado. Entonces, bueno, aquí también es interesante, pues, en cualquier instalación, intentar optimizarla al máximo durante ese periodo de puesta en marcha, implantación y de periodo demostrativo para que el ahorro sea el máximo, y cuantos más megavatios tengas de ahorro, pues más contra el reembolso. ¿Vale? Vale, Nos dedicamos siguen entrando. Sí, vamos a Eso quiere estar decir que 5 hay minutos interés. más. Sí, a ver si podemos responder lo No, que queda. mira, En el caso de propietarios de ahorro, grandes consumidores que están en la modalidad de consumidores directos, las negociaciones para los CAEs serán con los mismos sujetos no. obligados, Sí. comercializadoras que el resto de consumidores del mercado. Esto es un mercado independiente del de contratación. Y tú puedes aquí gestionar el CAE con quien quieras. Con quien quieras dentro de ese listado de sujetos obligados y delegados. No tienes necesidad de hacerlo con tu comercializadora, con tu suministrador. Esto va por otro lado. No hay ninguna necesidad. ¿Vale? Luego hay otra pregunta que estamos leyendo ahora que también pone: ¿el ahorro de consumo de gas en un año a otro cómo se justifica? ¿Presentando las facturas? No. O sea, las facturas, bueno, hay determinados proyectos que si tienen un calado muy grande, pues pueden verse reflejados en las facturas, pero no, esto va bajo informes o protocolos de verificación y medida. Esos protocolos de verificación y medida lo que hacen es establecer para el proyecto que tú estás acometiendo y donde realmente está aportando el ahorro, cuál fue el consumo antes. Por eso José comentaba que en este tipo de verificaciones o de proyectos lo normal es que haya una necesidad de instalar equipos de medida. Entonces, se coge la relación anterior, esa línea base inicial lo que hace es relacionar el consumo que tú tenías asociado a una variable, que en este caso muchas veces, la mayor parte de las veces es una producción. Entonces, sacas un indicador y sacas, en esa línea base sale estadísticamente se refleja en una fórmula, ¿no? Cuando tú acometes la inversión, habrá un ahorro, el que sea, y esa fórmula lo que haría sería reflejar cuál hubiera sido tu consumo si no hubieras acometido el proyecto. Pues la diferencia entre las dos es lo que determina el ahorro. No va contra las facturas, ni normalmente contra los consumos generales, ¿vale? Ni normalmente, me refiero, porque si fuese un ahorro muy grande, podría haberse reflejado en el consumo general, pero igualmente habría que generar esa línea base que os decía, ese indicador o esa fórmula estadística que refleje el consumo versus la producción, tanto en línea base como en el periodo demostrativo, que es una vez ya se ha implantado la medida. ¿Vale? ¿Se pueden incluir inversiones de años distintos, pero a partir de 2023 en una misma actuación? Se pueden incluir distintas actuaciones dentro de un proyecto CAE siempre y cuando sean posteriores a, creo recordar que era el 26 de enero del 23. ¿Vale? Ahora, y aquí también conviene aclarar algún punto, el proyecto sería conjunto de las distintas actuaciones. Si alguna generara dudas y fuese rechazada, tumbarían el resto, ¿vale? Porque va todo dentro del mismo proyecto. Entonces, bueno, esto ya es cuestión de pues, no entrar en particularidades de ejemplos, pero sí que conviene que lo tengáis en cuenta porque posiblemente fuera preferible
lanzar distintos, ¿no? Si hay alguno que pueda generar dudas. Sí, sí, pero se puede incluir distintas inversiones en un mismo proyecto CAE. Sí, sí. Vale. No sé si hay más preguntas, Pauli, Sí, por por ahí. ejemplo, ¿cuál es el rango sí. de coste de las verificaciones y tiempo que llevan en actuaciones de catálogo, por ejemplo? En actuaciones de catálogo son mucho más sencillas, no son costes, no sé si los costes se están refiriendo a los nuestros, que entiendo que no, porque eso ya hemos dicho que... Verificaciones, alguien, Yo entiendo que se refiere al verificador. el verificador establecerá sus importes y depende un poco cómo se haya establecido ese convenio, pues puede que lo pague el usuario final o puede que lo pague directamente el sujeto obligado. Lo normal es que lo pague directamente el sujeto obligado, te lo descuente del precio. Muy ¿vale? importante. Sí. Vale. ¿El periodo demostrativo es el año siguiente a la ejecución o lo puedes elegir? El periodo demostrativo siempre es posterior a la ejecución, pero no tiene por qué ser un año. Es decir, que si no hay estacionalidad, o sea, que si es un régimen plano, pueden ser 2 meses, un mes, bueno, habrá que determinarlo. Pero lo normal es que sea posterior. No tiene por qué ser justo después, ¿no? Tú puedes tener un proceso de puesta en marcha y de regulación del sistema, de lo que sea, para optimizarlo. ¿Vale? Está muy interesante, ¿eh? ¿Hay mejor precio si se venden los ahorros energéticos a los sujetos obligados que a los sujetos delegados? Bueno, esto entra dentro de pues esa negociación inicial. Pero El libre mercado, ¿no? sí, no. Lo normal es que no. ¿Vale? O sea, la respuesta a esa pregunta sería no. De inicio, no. Muy bien. Nos pregunta un estudiante si vamos a hacer más webinars de este estilo, que es estudiante del máster de eficiencia energética. Claro que sí. Vamos a tener un año con webinars así hablando de eficiencia energética, de cosas interesantes. También nos pregunta, ¿solo hay una verificación? Sí, solo hay una verificación. Lo que no sabemos tampoco exactamente es, no se puede determinar cuál es la duración de esa verificación porque cada proyecto será diferente. Entonces, solo hay una verificación, sí. Si se quisiera, pues lo digo por un poco en base a lo que comentaba antes, si hay proyectos que pueden resultar dudosos en cuanto a su viabilidad por CAE, habría 2 verificaciones. Una, la inicial, para hacer esa solicitud anticipada al Ministerio, ya verificado, y decir, oye, tengo este proyecto en el que el verificador me ahorró eso, y lo traslado al Ministerio. El Ministerio te diría, vale, es un proyecto susceptible de CAES, entonces tendrías que, digamos, terminar de hacer todo el proceso de CAES y volver a verificar. Pero estos son casos muy particulares, ¿vale? No son los ejemplos que hemos puesto, pero bueno, que puede darse. Muy bien. Lo normal Bien. es que solo exista una verificación. Perfecto. Vale, pues estamos favor, ya, digamos, fuera de tiempo. Creo que hemos contestado todas las preguntas. Ay, creo que acaba de entrar una. Acaba Pues de venga. entrar una. Venga, pero el verificador no va a la planta donde está la inversión, ¿cierto? Sí, Pregunta. sí, va, sí, claro. Sí va. Sí, va, sí. O sea, hay distintos procedimientos, pero en inversiones o en proyectos singulares debe de acudir. ¿Vale? Y el verificador al final lo que será, dará validez a los ahorros que se hayan establecido en un proyecto técnico, una memoria técnica, un expediente bajo ese protocolo de verificación y medida que os comentaba antes, y las evidencias, ¿no? Las evidencias de dónde se han recogido esos consumos, la variable asociada, o sea, llámese producción, de dónde vienen las producciones. Bueno, pues eso es un poco la función que haría el verificador. Muy bien, pues yo creo que ahora sí ya hemos terminado con las preguntas. Por tanto, pues muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a ti, Alejandro, Juan Carlos, Pauli, por estar aquí dando soporte. Y nada, volveremos con más webinarios hablando de temas interesantes. Esta presentación os la vamos a enviar a todos los que os registrasteis. Y si no os llega o lo que sea, pues siempre la podéis pedir a través del correo info@evolutia.eu. Muchas gracias y hasta pronto. Muy bien, gracias a todos. Chao. Por Chao, asistir. chao.